Nunca pensé que una promesa rota se sentiría como una cuerda atada al cuello. Cada día lo recuerdo como si fuera ayer. La despedida apresurada, el beso en la frente de mi esposa y esa promesa que salió sin pensar, solo para tranquilizarla. Es el último viaje, amor, te lo juro. Después de este, me quedo en casa. Ella me miró con esa mezcla de esperanza y resignación que solo alguien que ha visto demasiadas promesas incumplidas puede tener. Le mentí sin querer. Me lo repetí 1000 veces al subir al camión. Un Freightliner rojo que ya conocía cada curva y bache de las carreteras de México. Ese viaje a Coahuila no iba a ser diferente a los demás, o al menos eso pensé. Salí desde San Luis Potosí y todo iba como cualquier otro viaje. La cabina olía a tabaco y café viejo, y la radio estaba puesta en una estación de noticias que apenas escuchaba. Más ruido de fondo que otra cosa. El viento caliente de la tarde soplaba fuerte, y las montañas de la Sierra de Arteaga se alzaban como fantasmas grises a lo lejos. «Voy bien, amor, no te preocupes», le dije por teléfono a mi esposa, apenas entrando a la autopista. «Cuídate, por favor, te espero para cenar», contestó con esa voz suave, casi implorando. Me prometí que ese sería el último maldito viaje, que volvería temprano y dejaría esta vida de carretera atrás. Llevaba años lejos de casa, y aunque nunca lo admití, el cansancio ya me estaba comiendo vivo. Pensé en los días que pasaría con ella, en dormir sin el rugido del motor en los oídos, pero no siempre se puede regresar a casa. No sé exactamente en qué momento empezó a ir todo mal. Fue en algún punto de la carretera 57, ya cerca de Saltillo. La niebla llegó de repente, espesa como un muro blanco que se tragaba todo lo que tenía delante. No era raro ver niebla en esa zona, pero esa vez era más densa que nunca. Le bajé la velocidad al camión y encendí las intermitentes, como cualquier conductor haría. El camino desapareció casi por completo bajo esa manta blanca. «Maldición», murmuré, sintiendo cómo el volante se hacía más pesado en mis manos. Seguí avanzando lento, con los ojos fijos en las luces rojas del tráiler frente a mí. Pero de un momento a otro, esas luces se esfumaron y me quedé solo en medio de la nada. Frené por inercia, pero el camión patinó sobre el asfalto mojado. Fue un segundo, un latido, y lo siguiente que recuerdo es el impacto. El golpe fue brutal. Escuché el crujido del metal doblándose y el vidrio estallando. Todo se sacudió violentamente. Mi cabeza rebotó contra el volante y el dolor me atravesó como un rayo. El motor se apagó con un último gemido, dejándome en un silencio incómodo. Sentí el sabor metálico de la sangre en la boca y una punzada en la pierna que apenas me dejaba respirar. «No puede ser», dije en voz alta, tratando de entender qué había pasado. Después del impacto, todo quedó en calma. Afuera no había señales de vida, solo niebla y el eco del camión detenido en mitad de la carretera. Intenté abrir la puerta de la cabina, pero estaba atorada. El golpe había doblado el marco. «Vamos, vamos, no te quedes así ahora», susurré, golpeando con el hombro hasta que logré abrirla lo justo para salir. Cojeando, bajé del camión. El frío se metía en los huesos y el olor a gasolina derramada me hizo arrugar la nariz. La carretera estaba vacía, sin un solo vehículo a la vista. Miré hacia ambos lados, esperando que alguien apareciera, pero no hubo suerte. Tomé el celular de la guantera y marqué a mi esposa. «Amor, amor, tuve un accidente. Estoy cerca de Saltillo». Mi voz temblaba más de lo que esperaba. «¿Estás bien? Dios mío, dime que estás bien», gritó ella al otro lado. «Sí, sí, pero necesito ayuda. No hay nadie aquí. Voy a intentar llamar al seguro. Por favor, no cuelgues, no me dejes sola». Le prometí que me quedaría en línea,
pero la señal se cortó de golpe. Intenté marcar de nuevo, pero el celular no tenía cobertura. La niebla seguía espesa alrededor y empecé a sentir esa extraña sensación en el estómago, una mezcla de ansiedad y miedo que no podía controlar. Esperé junto al camión durante horas, pero nadie pasó. Era como si la carretera hubiera desaparecido del mapa. Cada minuto que pasaba, la sensación de que algo estaba terriblemente mal crecía más y más. Intenté volver al interior del camión para buscar agua o algo que me mantuviera ocupado, pero la cabina se sentía más fría de lo normal, como si algo allí adentro hubiera cambiado. No, no puedes perder la cabeza ahora, me dije a mí mismo, frotándome las manos para entrar en calor. Decidí caminar por la carretera en busca de ayuda. Sabía que no debía alejarme demasiado, pero quedarme allí sin hacer nada no era una opción. El silencio era abrumador. Solo mis pasos resonaban en el asfalto mojado. Después de caminar un buen rato, encontré una pequeña caseta de emergencias a un costado de la carretera. Era vieja, apenas iluminada por una luz parpadeante. Entré y tomé el teléfono, esperando escuchar algún tono de línea, pero no había nada. Muerto, igual que mi celular. ¡Vamos!, grité, golpeando la pared con frustración. Volví sobre mis pasos, sintiendo el frío meterse cada vez más profundo en mis huesos. La niebla empezaba a despejarse un poco, pero algo me heló la sangre al regresar al lugar del accidente. El camión ya no estaba allí. Miré a mi alrededor, pensando que tal vez me había desviado sin darme cuenta, pero no. Estaba seguro de que era el mismo sitio. Las marcas del frenazo seguían en el asfalto y algunos fragmentos de vidrio roto brillaban en el suelo. Pero el camión había desaparecido. «No puede ser», murmuré, pasando las manos por el cabello, desesperado. Empecé a caminar más rápido, buscando alguna señal, alguna explicación lógica, pero nada tenía sentido. Era como si todo rastro del accidente se hubiera borrado, como si nunca hubiera ocurrido. Desesperado, saqué el celular de nuevo y, para mi sorpresa, ahora sí había señal. Marqué a mi esposa con los dedos temblorosos. «Amor, no sé qué está pasando. El camión desapareció. No hay nada aquí». «¿Quién eres?», respondió una voz que no era la de mi esposa. Se me congeló el corazón. Era su voz, sí, pero sonaba diferente, vacía, como si hablara desde muy lejos. «¿Qué? Soy yo. ¿No me reconoces?». «No, él ya no está». La llamada se cortó. Antes de que pudiera decir algo más, intenté marcar de nuevo, pero el teléfono volvió a quedarse sin señal. Sentí cómo la desesperación empezaba a apoderarse de mí. Grité por ayuda, corrí por la carretera, sin saber a dónde ir. Cada paso se sentía más pesado, como si la niebla me envolviera en un abrazo frío e interminable. Intenté pensar con claridad, buscar alguna explicación lógica, pero todo se escapaba de mis manos. Los minutos se hicieron horas, y las horas se convirtieron en un vacío interminable. El cielo empezó a oscurecer, y la carretera quedó sumida en una penumbra que parecía no tener fin. Me senté junto al camino, agotado, con las manos enterradas en el rostro. No había forma de regresar a casa. La promesa rota resonaba en mi mente, como un eco interminable. «Voy a volver, te lo prometo», susurré al aire, sabiendo que esa promesa también estaba condenada a romperse. Los días pasaron, o al menos eso creo. El tiempo perdió todo sentido. La carretera seguía vacía. El frío no me dejaba en paz, y cada intento de pedir ayuda terminaba en silencio. Era como si el mundo hubiera seguido adelante sin mí, dejándome atrapado en ese tramo de asfalto olvidado. Nunca volví a casa. Nunca cumplí mi promesa. La carretera se convirtió en mi hogar,
un hogar sin fin ni descanso, y cada vez que cierro los ojos, lo escucho, el sonido del motor del camión rugiendo en la distancia, como un eco burlón que me promete salvación, pero nunca llega. A veces creo ver sus luces en la lejanía, como si alguien viniera por mí, pero cada vez que corro hacia ellas, desaparecen entre la niebla. El hambre se convirtió en algo soportable, el frío en un peso constante en los huesos. Dejé de esperar que alguien pasara por esta carretera maldita. Cada intento de marcar a alguien, de escuchar la voz de mi esposa, terminaba con ese mismo silencio aplastante, o con una voz distorsionada que apenas reconocía como la suya. No tienes que regresar, me susurra esa voz cada vez que intento llamarla. Es demasiado tarde para volver. Me pregunto si ella aún me espera, si sigue creyendo que algún día cumpliré esa promesa rota, o si ya dejó de esperarme, cansada de vivir entre fantasmas y ausencias. El último llamado. Nunca pensé que un viaje de rutina cambiaría mi vida para siempre. Llevaba años recorriendo las carreteras de México al volante de un camión cisterna. Me gustaba la libertad que el trabajo me daba, aunque la paga apenas alcanzara. El tiempo en la carretera es solitario, pero te enseña a valorar las cosas simples: un café caliente en la madrugada, un saludo por radio de algún colega al cruzarse contigo, la certeza de que, al final de cada viaje, alguien te espera en casa. Aquel día no fue diferente. Me asignaron un encargo urgente para transportar combustible desde Veracruz hasta San Luis Potosí. El trayecto no era fácil. Las carreteras están llenas de curvas peligrosas y con un tanque lleno de gasolina. Uno no puede permitirse errores. Llevábamos horas conduciendo mi compañero y yo, uno de esos traileros con los que haces buena química desde el primer momento. Nos reíamos de cualquier tontería, hablábamos de nuestras familias y compartíamos secretos que solo los amigos de carretera pueden entender. Nunca imaginé que sería la última vez que lo vería con vida. Llegamos a una curva traicionera cerca de Matehuala. Era de madrugada. El cielo estaba oscuro y la neblina era espesa. Apenas se veía el camino. De pronto, sentí que algo no iba bien con los frenos. Pisé con fuerza, pero no respondieron a tiempo. El camión derrapó. Mi compañero intentó maniobrar, pero la carga nos arrastró. ¡Frena! ¡Frena!, gritó. No hubo tiempo. El tanque se volcó y, antes de que pudiera reaccionar, la explosión nos envolvió. El fuego devoró todo a su paso. Los gritos de mi compañero quedaron atrapados en ese instante eterno. Un sonido que nunca olvidaré. Yo logré salir de milagro, arrastrándome entre el metal retorcido. Mi compañero no corrió con la misma suerte. Murió en ese incendio, y yo quedé con su voz clavada en la memoria. Pasaron los días, pero la imagen del fuego seguía persiguiéndome. No podía dormir. Cada vez que cerraba los ojos, lo veía atrapado en las llamas, pidiéndome que lo salvara. Los médicos me dieron de alta con quemaduras menores, pero el verdadero daño estaba en mi mente. No había terapia ni consejo que me ayudara a superar lo que viví. Volver a manejar no era una opción inmediata. Sentía que algo se había roto dentro de mí. Después del accidente, intenté mantenerme ocupado. Llamé a su familia. Intenté estar allí para ellos, pero ¿qué les puedes decir? Lo siento, yo viví y él no. No hay palabras para llenar ese vacío. Trataron de ser amables conmigo, pero podía sentir que me culpaban en silencio. Pensé que lo peor había pasado. Me equivoqué. Una noche, mientras estaba en casa viendo televisión, el teléfono sonó. Contesté sin mirar quién era. No esperaba nada importante.
Bueno, dije, medio distraído. «Compa», respondió una voz que reconocí de inmediato. Se me heló la sangre. Era la voz de mi compañero muerto. «¿Dónde estás? Necesito que vengas. El fuego no me deja salir». Colgué de inmediato, pensando que era algún mal sueño. Me quedé mirando el teléfono, como si hubiera visto un fantasma. «Es el cansancio», me dije. «Solo un mal rato». Intenté convencerme, pero algo no cuadraba. El número de mi compañero no podía marcarme. Su teléfono se había perdido en la explosión. Al día siguiente, me desperté sudando frío. La llamada seguía rondando mi mente. Decidí que no me iba a quedar con la duda. Fui al taller, donde guardaba mi camión, y revisé el teléfono. Quizá había sido algún error o una mala broma. Estaba terminando de revisar las llamadas cuando el teléfono volvió a sonar. Esta vez lo vi claramente. Era el número de mi compañero. «No puede ser posible», pensé, con el corazón latiendo en mi garganta. Contesté. «¿Dónde estás?», pregunté, tratando de sonar firme. «Estoy donde me dejaste. Compa, no puedo salir». Quise responderle, pero el motor del camión se apagó de golpe. Intenté encenderlo de nuevo, pero nada funcionaba, como si el camión mismo se hubiera rendido. No podía ignorarlo más. Intenté llamar a su familia, pero no obtuve respuesta. Fui a la empresa, pero me dijeron que nadie más había recibido llamadas extrañas. El teléfono seguía marcando el mismo número, una y otra vez. Cada vez que contestaba, el motor del camión se detenía. «Déjame en paz», grité en una de las llamadas, desesperado. Pero la voz siempre respondía lo mismo. «El fuego no me deja ir». Era como si estuviera atrapado en algún lugar, entre la vida y la muerte, y yo era la única persona que podía escucharlo. Sabía que tenía que hacer algo. No podía seguir viviendo con esa angustia. Decidí volver al lugar del accidente, creyendo que tal vez encontraría alguna señal que me explicara lo que estaba pasando. Conduje de madrugada, cuando el tráfico era escaso. El aire era frío y el silencio me acompañaba, como una sombra invisible. Al llegar a la curva donde todo sucedió, apagué el motor y bajé del camión. El viento soplaba fuerte y el olor a gasolina aún parecía flotar en el aire. Me acerqué al borde de la carretera, donde había quedado parte de la carga derramada. Allí, sobre el asfalto negro, vi algo que me heló la sangre, la huella de un zapato quemado, justo donde mi compañero había caído. El teléfono volvió a sonar. «Compa, ¿estás ahí? Ayúdame, di por favor. El fuego me tiene atrapado». «¿Qué quieres que haga?», pregunté, con un nudo en la garganta. «No me dejes aquí». Sabía lo que tenía que hacer, aunque me aterraba la idea. Encendí el camión y lo llevé hasta la orilla, justo donde había sido el accidente. Por un momento, pensé que estaba perdiendo la cabeza, pero algo dentro de mí decía que era la única manera de liberarlo. Apagué el motor y esperé. El teléfono sonó, por última vez. «Gracias, compa. Ahora puedo descansar». El aire se sintió más liviano, como si algo hubiera salido de ese lugar. El motor del camión encendió sin problemas y las llamadas nunca volvieron. Hasta el día de hoy, sigo manejando por esas carreteras. El fuego ya no me persigue, pero la voz de mi compañero sigue viva en mi memoria. Cada vez que paso por esa curva, le toco la bocina. No sé si es una manera de honrarlo o de asegurarme de que realmente se fue. Si alguna vez, en medio de la noche, recibes una llamada de alguien que ya no está, escúchala bien. Puede ser que esa persona todavía necesite tu ayuda, o tal vez sea la carretera misma reclamando lo que le pertenece. Yo sobreviví, pero aprendí algo. Algunas cosas
nunca se apagan del todo. Me llamo Marco y te voy a contar algo que no me deja en paz. Llevo años manejando tráilers, recorriendo de punta a punta las carreteras del país. Pero lo que me pasó en la carretera Federal 40, en la zona de la Sierra de Durango, no tiene explicación. Y quiero que lo sepas. Tal vez si te toca pasar por ahí algún día, puedas salvarte. Todo comenzó una madrugada. Iba en ruta hacia Mazatlán con carga de frutas. No traía prisa, pero tampoco podía quedarme mucho tiempo en el camino. La neblina estaba densa, esa que parece que se pega al parabrisas y no te deja ver ni a 2 metros. Sabía que me faltaba poco para llegar a una curva cerrada que todos los traileros conocemos. La curva del diablo, le dicen. Al acercarme lo vi. Un Chevy verde. Derrapó feo, girando sobre su propio eje, hasta que se estampó contra un árbol al borde del camino. El golpe sonó como un trueno seco. No lo pensé. Pisé el freno, encendí las intermitentes y bajé del camión para ayudar. Pero cuando llegué, no había nada. Ni carro, ni árbol marcado, ni huellas de llantas. Solo la neblina y un frío raro que se te mete en los huesos. Volteé hacia todos lados. Nada. Me subí al camión otra vez, pensando que había sido mi cabeza jugándome sucio. Pero no era la primera vez que veía algo raro en la carretera. Así que seguí mi camino. Una semana después, pasé por el mismo tramo. Eran las 2, tal vez 3 de la mañana. Y otra vez, el mismo maldito Chevy derrapando, perdiendo el control. ¡Bum! Contra el mismo árbol. Pero esta vez, había una mujer dentro del auto. Podía verla perfectamente. Estaba gritando como si la vida se le fuera en el aire. No dudé ni un segundo. Pisé el freno y bajé corriendo. Pero cuando llegué, nada. No había rastro del Chevy, ni de la mujer. Solo el silencio, pesado, como si la noche se hubiera tragado todo. Comencé a sentirme raro. No era miedo, era otra cosa. Algo dentro de mí decía que algo estaba mal, que ese accidente no era normal. Pero, ¿qué más podía hacer? Me subí al tráiler otra vez y seguí, sin dejar de pensar en lo que había visto. Desde ese día, cada vez que cruzaba esa curva, la escena se repetía. El mismo carro, la misma mujer, el mismo choque. Pero con cada pasada, notaba más detalles. El rostro de la mujer, lleno de desesperación, la manera en que estiraba la mano, como si pidiera que alguien la sacara de ahí. Y siempre desaparecía antes de que yo pudiera ayudarla. No importa cuántas veces intenté desviarme. Siempre terminaba ahí. La carretera parecía tener vida propia. Cada ruta que tomaba, cada atajo que buscaba, me llevaba de vuelta a esa maldita curva. Era como si el camino quisiera que lo viera, como si yo fuera parte de algo que no entendía. Una noche, la niebla era tan espesa que apenas podía ver el frente del camión. Me acerqué a la curva, más lento que de costumbre. Y esta vez, cuando el Chevy derrapó, la mujer me miró directo a los ojos. No gritó, no se movió, solo murmuró: "No vuelvas, no vuelvas nunca". Esa fue la primera vez que sentí verdadero miedo. No era un accidente cualquiera, era una trampa, algo que quería atraparme, y cada vez estaba más cerca de lograrlo. Decidí que la próxima vez no iba a frenar, no iba a parar por nada ni por nadie. Iba a cruzar la curva sin mirar, sin detenerme. Aceleré con todo lo que daba el tráiler, pero el volante se me fue de las manos. El camión comenzó a tambalearse, perdiendo el control. Cuando abrí los ojos, estaba dentro del Chevy. Era yo el que se había estrellado. Podía verme, atrapado, sangrando, igual que la mujer que vi tantas veces. Me miré en el espejo retrovisor y era ella, era yo.
era todos los que alguna vez pasaron por esa maldita curva y no supieron escapar. Ahora lo entiendo. Yo soy el accidente. Cada vez que alguien pasa por esa curva, me ven derrapar, me ven morir, y nadie puede hacer nada para cambiarlo. Todo vuelve a empezar, una y otra vez. Si algún día vas por la carretera de la Sierra de Durango y ves un Chevy verde estrellándose contra un árbol, no frenes, no te bajes, porque si lo haces, serás tú el siguiente. ¿Qué tal? Soy Héctor. Llevo más de 20 años manejando tráilers. Me ha tocado ver cosas raras por todas las carreteras de México, pero hay una historia que me dejó marcado. Sucedió hace unos años, sobre la carretera 57, por el tramo entre Querétaro y San Luis Potosí. No sé si lo que pasó esa noche fue real o si mi mente me está jugando chueco, pero cada vez que lo pienso, se me revuelve el estómago. Si alguna vez pasas por ahí, ten cuidado, porque esa carretera tiene su propia manera de jugar con uno. Era una noche tranquila, sin tráfico. Estaba a punto de amanecer, pero aún había oscuridad por todos lados. La carga no era pesada, puro material para construcción, y mi destino era Monterrey. Iba bien. Me faltaban unas 3 horas para llegar a un paradero donde podría descansar. Me gustaba viajar de noche porque así evitaba el calor y las horas pico, pero esa noche en particular, algo cambió. Justo a la altura del kilómetro 123, vi a un hombre al borde del camino. Estaba haciendo dedo, pidiendo aventón. Me pareció raro porque a esa hora no pasa casi nadie y la zona es peligrosa. Pero por alguna razón decidí parar. No sé. Algo en su forma de estar ahí me hizo sentir que no podía dejarlo solo. ¡Sube!, le grité desde la cabina. El tipo se subió rápido. Era un hombre delgado, alto, con una chamarra negra que parecía haber visto mejores días. No habló mucho al principio. Solo se acomodó en el asiento y me dio las gracias con una voz baja, como si no quisiera molestar. Tenía los ojos hundidos, como si no hubiera dormido en días. Algo en él me daba mala espina, pero ya estaba ahí, así que seguí rodando. ¿A dónde vas?, le pregunté para romper el silencio. Voy a San Luis, contestó sin levantar la mirada. No quise preguntar más. La mayoría de los que andan pidiendo aventón en esas horas tienen historias que es mejor no saber. Así que seguí manejando en silencio, pero la sensación de incomodidad crecía con cada kilómetro. Llevábamos unos 20 minutos de camino cuando el hombre se volteó hacia mí y me preguntó algo que me heló la sangre. ¿Alguna vez has recogido a alguien y luego te diste cuenta de que no era humano? Me quedé mudo. No supe qué decir. Algo en su tono, en la manera en que lo dijo, hizo que todo el cuerpo se me tensara. Solo lo miré de reojo, tratando de mantener la calma. ¿Qué quieres decir?, le pregunté al fin, tratando de no sonar nervioso. Nada, dijo él, como si la pregunta hubiera sido cualquier cosa. Luego sonrió, pero no era una sonrisa normal. Era de esas sonrisas que no llegan a los ojos, como si estuviera probando qué tan fácil era meterme miedo. Después de eso, el silencio entre nosotros se hizo más pesado. Yo solo quería llegar a la próxima gasolinera y dejarlo ahí. Pero el camino se sentía interminable. La neblina comenzó a cubrir la carretera y por un momento sentí como si estuviera manejando en círculos. El hombre empezó a murmurar cosas que no entendía bien. Al principio creí que estaba hablando solo, pero luego me di cuenta de que estaba rezando. O al menos, eso parecía. Sus palabras eran extrañas. No eran oraciones que yo conociera. ¿Qué estás diciendo?, le pregunté, ya harto del ambiente extraño que se estaba formando en la cabina. Él solo me miró y dijo algo que no olvidaré jamás. A veces los vivos recogen a los muertos sin darse cuenta.
y luego ya no pueden soltarlos. Sentí que me faltaba el aire. Todo mi cuerpo se puso frío de golpe. Quise frenar, bajar al tipo y seguir solo, pero algo en mí no podía hacerlo. Como si mis manos no respondieran, como si el volante estuviera siendo manejado por otra cosa. Intenté concentrarme en la carretera, pero la neblina era cada vez más densa. No veía nada a más de 2 metros, y el miedo empezó a crecer dentro de mí. Fue entonces cuando él dijo: «Ya llegamos». Miré a mi alrededor. No había nada, ni gasolinera, ni señal de algún poblado. Solo la carretera vacía y la neblina cubriéndolo todo. Me giré hacia el asiento del copiloto para preguntarle qué demonios estaba diciendo. Pero el tipo ya no estaba. El asiento estaba vacío, como si nunca hubiera subido nadie. Me quedé congelado por unos segundos, sin saber qué hacer. Encendí las luces interiores, revisé la cabina, incluso bajé del camión para buscarlo afuera. Pero no había nadie. Era como si el hombre nunca hubiera existido. Me subí de nuevo al camión. El corazón me latía tan fuerte que podía oírlo en mis oídos. Traté de arrancar, pero el motor no quería encender. Era como si algo lo estuviera bloqueando. Después de varios intentos, logré ponerlo en marcha. Aceleré como nunca en mi vida, queriendo salir de ahí lo más rápido posible. Y mientras avanzaba, vi algo por el retrovisor que casi me hace perder el control. El hombre estaba parado en medio de la carretera, mirándome irme, con esa maldita sonrisa en la cara. Seguí manejando sin parar hasta que llegué al primer paradero. Me estacioné, bajé del camión y me quedé ahí, bajo la lluvia, tratando de entender qué demonios había pasado. No pude dormir esa noche, ni las siguientes, hasta el día de hoy. No sé qué fue lo que recogí esa noche en la 57. Pero te lo digo en serio, si alguna vez ves a alguien pidiendo aventón por esa carretera, no pares. No importa quién sea, no importa cómo se vea, sigue de largo, porque si lo subes, podrías no volver a llegar a tu destino. Yo nunca había pensado que un camión podría manejarse solo, y menos en plena carretera, a mitad de la madrugada, sin nadie más en kilómetros a la redonda. Llevo más de 20 años manejando tráileres, desde rutas cortas por el centro de México hasta viajes largos al norte, cruzando la frontera con Estados Unidos. Nunca me había pasado nada que no pudiera explicar. Siempre hay peligros en la carretera, malas condiciones, asaltantes, camioneros que se quedan dormidos. Pero eso que viví entre Saltillo y Zacatecas, no lo entendí. Y la verdad, prefiero no entenderlo. Esa noche había salido del patio de maniobras cerca de Saltillo. La carga era ligera, una decena de cajas industriales que no requerían revisión especial. Solo tenía que llegar a Zacatecas antes del amanecer, dejar la carga y volver. Un viaje sin complicaciones, o eso pensé al principio. Ya había recorrido esa ruta muchas veces. Me gustaba salir en la madrugada porque la carretera estaba sola, sin tráfico. Solo era yo, el motor del tráiler y el camino que se extendía sin fin frente a mis luces. Pocas veces encendía la radio, prefería ir concentrado. Mi única distracción era el teléfono, conectado al cargador en la consola. De vez en cuando me llegaban mensajes de la central con indicaciones o cambios de última hora. Eran como las 2 de la madrugada cuando todo comenzó. Iba a una velocidad constante. El motor ronroneaba suave y todo estaba bajo control. La carretera estaba tan vacía que parecía que yo era el único despierto en el mundo. Entonces, el celular vibró. Era raro que me llegara un mensaje a esa hora. Solté una mano del volante y lo revisé rápido. El mensaje decía: «Tu turno ha terminado, deja el volante». Lo leí varias veces. Era corto, sin contexto, sin remitente conocido. Solo decía «sistema». Pensé que era una confusión,
algún mensaje automático que había caído por error. Solté una carcajada nerviosa. Algo tan raro tenía que ser un bug del sistema de la empresa, ¿no? Dejé el celular en su lugar y me concentré en la carretera. El mensaje no significaba nada, o eso creía. Unos minutos después, pasó lo impensable. El volante se empezó a mover, despacio, como si alguien invisible lo girara suavemente hacia la izquierda. Al principio pensé que el camino estaba desnivelado. Sujeté el volante con fuerza, intentando enderezarlo. No quería terminar fuera de la carretera, pero el volante no obedecía. Tiré de él hacia la derecha con ambas manos, y nada. Seguía girando con suavidad, como si tuviera su propia voluntad. ¿Qué demonios?, murmuré en voz baja, más para mí que para alguien más. Pisé el freno, fuerte, pero el camión no reducía la velocidad. El pedal no respondía, como si estuviera desconectado del sistema. Tragué saliva. Algo estaba mal. Intenté apagar el motor girando la llave, pero el motor seguía encendido como si no hubiera hecho nada. El volante seguía girando despacio, tomando la curva con precisión. Mi corazón empezó a latir rápido. Esto no era un problema mecánico. Era algo más. Era como si el tráiler estuviera vivo. Luché con el volante, apretando los dientes. Cada segundo que pasaba, mi cuerpo se llenaba de más miedo. El camión avanzaba por su cuenta, ajeno a mis intentos por controlarlo. Las luces del tablero parpadearon por un momento, y luego todo quedó en silencio, sin pitidos, sin alertas, solo el motor y el sonido de las llantas sobre el asfalto. ¡No, no, no!, gruñí desesperado mientras seguía forcejeando con el volante. Entonces lo vi, en el espejo retrovisor, algo, un bulto oscuro en la caja trasera. Era imposible, la carga estaba registrada y sellada. No había nada suelto, pero ahí estaba, una sombra moviéndose lentamente en el remolque, como si se acomodara. No podía apartar los ojos del espejo, y eso fue suficiente para que el volante se me escapara por completo de las manos. El camión giró de nuevo, con elegancia, con control, como si alguien más estuviera manejando por mí. El celular vibró otra vez. Lo tomé, con los dedos temblando. Otro mensaje. Suelta el volante. El sistema ya tomó control. Mi respiración se cortó, y mi mente se llenó de ideas absurdas. Esto no podía estar pasando. Intenté abrir la puerta de la cabina para saltar, pero el seguro estaba bloqueado. Pisé los frenos de emergencia. Nada. El camión seguía su marcha tranquila, como si yo no estuviera ahí. Las luces de la carretera pasaban una tras otra, frías e indiferentes. El celular vibró de nuevo. No interfieras. Me recargué contra el asiento sin saber qué hacer. El volante se movía solo. Las curvas las tomaba con precisión perfecta. Era como si alguien invisible conociera el camino mejor que yo. Mejor que cualquiera. Pensé en saltar, romper el cristal y salir como pudiera. Pero sabía que a esa velocidad la caída podría matarme. Así que me quedé, mirando el camino avanzar ante mí, atrapado en una máquina que ya no respondía a mí, sino a algo más. El tiempo dejó de tener sentido. No sabía si llevaba minutos u horas así. Cada vez que intentaba tomar el control, el volante me ignoraba. No había forma de apagar el motor, ni detener la marcha. Solo me quedaba esperar y rezar para que esto terminara pronto. De repente, el camión tomó un desvío, un camino que no estaba en la ruta original. La carretera era más estrecha y no había señales de vida por ningún lado. Ningún otro vehículo, ninguna luz, solo oscuridad y asfalto. ¿A dónde me llevas?, susurré, sin esperar respuesta. Entonces lo sentí, una presencia fría. No estaba solo en la cabina. No podía verlo, pero estaba ahí, detrás de mí. Cada fibra de mi ser me lo gritaba. Sentía su mirada en mi nuca, pesada, inhumana.
El celular vibró por última vez. Llegaremos pronto. No sé qué pasó después. No recuerdo si llegué a algún lugar o si el camión se detuvo por fin. Solo recuerdo despertar al amanecer, estacionado en un camino de terracería, sin rastro de la carretera principal. La cabina estaba vacía y la caja trasera abierta. Lo más extraño es que la carga estaba intacta. Nadie la había tocado, pero yo sabía que algo había viajado conmigo esa noche, algo que tomó el control, algo que nunca debió estar allí. Desde ese día, nunca volví a manejar. Dejé el camión y la carretera atrás, pero cada vez que escucho el rugido de un tráiler, siento que algo me sigue observando, esperando. Me llamo Ernesto y llevo más de 15 años trabajando como camionero en México. He recorrido carreteras de todos los estados, desde las interminables rectas del norte hasta los caminos peligrosos de la sierra. Mi vida es sencilla: carga, entrega y regreso a casa. Nunca fui supersticioso, ni de los que se dejan asustar por cuentos de aparecidos. Aunque muchos colegas juraban que las carreteras guardan secretos, todo cambió una noche. Y desde entonces no puedo sacarme de la cabeza lo que viví. Era noviembre y me habían asignado un viaje para llevar maíz desde Veracruz hasta un poblado cerca de Oaxaca. El encargo era urgente, así que decidí salir al anochecer para evitar el tráfico. Todo iba bien, hasta que, después de varias horas al volante, me encontré con un desvío inesperado. La carretera principal estaba en reparación y el GPS me sugirió tomar una ruta secundaria atravesando la sierra. Nunca había transitado por allí, pero el reloj apretaba y no quería retrasarme. El camino comenzó como cualquier otro, angosto, pero relativamente tranquilo. A medida que avanzaba, los cerros se volvían más altos y el paisaje más denso. La oscuridad parecía más profunda y el único sonido era el motor del camión y la grava aplastada por las llantas. Encendí la radio para hacerme compañía, pero pronto la señal se perdió por completo. No me preocupé demasiado. Había pasado por carreteras así antes, donde el silencio es lo único que te acompaña. Sin embargo, algo en ese silencio se sentía diferente, como si la noche misma estuviera alerta. Serían cerca de las 2 de la madrugada, cuando vi algo cruzar frente a los faros del camión. Fue rápido, una sombra oscura que se deslizaba entre los árboles al borde de la carretera. Frené bruscamente, sintiendo el latigazo del cinturón contra el pecho. Miré hacia ambos lados, pero no había nada. Pensé que podría ser un coyote o algún animal perdido en la sierra, aunque tenía la sensación de que era demasiado grande para ser uno. Seguro fue un venado, me dije en voz alta, intentando convencerme. Volví a arrancar, pero no podía sacudirme la incomodidad que me recorría la espalda. Algo no cuadraba. El aire afuera se sentía espeso, cargado, y aunque había bajado la temperatura, una gota de sudor me corría por la frente. Los kilómetros se acumulaban lentamente, mientras el camión devoraba la carretera. A medida que avanzaba, empecé a notar que los árboles a los costados parecían deformados. Las ramas se torcían hacia abajo, como si intentaran tocar la tierra, o tal vez como si quisieran alcanzar algo que pasara por la carretera. Después de unos minutos, los faros iluminaron un punto brillante a la distancia. Pensé que era otro vehículo, pero al acercarme, me di cuenta de que no era eso. Un par de ojos, grandes y reflejando la luz, me miraban desde la maleza al borde del camino. La criatura no se movió ni un centímetro, y por un segundo sentí que algo helado me recorría la sangre. No era un animal normal. Los ojos se clavaron en los míos a través del parabrisas, como si la criatura supiera que yo la estaba viendo. Sentí un escalofrío recorrer mi columna
y aunque no sabía exactamente qué era lo que estaba viendo, algo en mi interior gritaba que acelerara y no mirara atrás. Sin embargo, el instinto me obligó a mantener el pie en el freno. Los segundos parecieron estirarse. Mientras la figura se mantuvo inmóvil entre los arbustos, de pronto, los ojos se apagaron, como si la criatura hubiera desaparecido de un parpadeo. «No puede ser», susurré, tratando de racionalizar lo que acababa de ver. Sacudí la cabeza. Intenté pensar en otra explicación, pero la sensación de ser observado permanecía. Unos kilómetros más adelante, decidí detenerme en una pequeña área despejada para calmarme y revisar el camión. Bajé con la linterna en la mano y caminé alrededor, buscando cualquier señal de daño o animal atropellado. No encontré nada, pero un sonido a la distancia me erizó la piel, un gruñido bajo y gutural, como un cruce entre un rugido y el chillido de un animal agonizante. Apagué la linterna de inmediato y permanecí quieto, escuchando con el corazón acelerado. El sonido venía de la maleza, moviéndose lentamente hacia mí. Algo pesado y grande rompía las ramas con cada paso, pero lo más inquietante era que los ruidos se detenían cada vez que yo respiraba, como si la criatura supiera que yo estaba allí, esperando que hiciera algún movimiento para acercarse más. Subí de un salto al camión y cerré la puerta con fuerza. Apenas coloqué la llave en el encendido, escuché un golpe seco en la parte trasera. Algo había trepado a la caja del tráiler. Aceleré sin pensarlo 2 veces, sintiendo el peso del vehículo luchar contra la pendiente. Por el retrovisor, alcancé a ver algo extraño, una silueta alargada, de proporciones antinaturales, que se aferraba a la parte trasera del camión. Tenía un cuerpo negro y escamoso, como si su piel estuviera hecha de una mezcla entre barro y carbón. Sus patas eran demasiado largas y delgadas, con garras afiladas que raspaban el metal. Aceleré lo más que pude, intentando sacudirme a la criatura. En cada curva, el tráiler se balanceaba peligrosamente, pero no me importaba. Solo quería salir de ese maldito camino. El gruñido de la cosa se hizo más fuerte, como si sintiera que la velocidad la excitaba. De repente, sentí que el camión dio un salto brusco. Algo pesado había caído del tráiler y rodado hacia la oscuridad. No me detuve a mirar. Avancé a toda velocidad, rezando para que la carretera no me jugara una mala pasada. Finalmente, llegué a un pequeño caserío, donde había una gasolinera. Detuve el camión y bajé temblando, tratando de recuperar el aliento. El despachador, un hombre mayor, me miró con curiosidad. «¿Todo bien, amigo?», me preguntó. Le conté, entrecortado, lo que había visto en la carretera. El hombre se puso serio y me hizo una señal para que lo siguiera. Entramos a la pequeña tienda, donde me mostró un viejo recorte de periódico. Era una noticia sobre una criatura conocida en la región como el Nahual de la Sierra. Según la leyenda, era un ser antiguo, mitad humano y mitad animal, que acechaba a los viajeros que se atrevían a cruzar esas montañas de noche. «Muchos han visto lo que tú viste, pero no todos viven para contarlo», dijo el hombre con una expresión sombría. Después de descansar un poco, retomé el viaje. La carretera parecía menos amenazante con las primeras luces del amanecer, pero aún podía sentir el peso de lo que había pasado. Llegué al destino y entregué la carga, pero algo dentro de mí había cambiado. Ya no podía ver las carreteras de la misma manera. Nunca supe qué era exactamente esa criatura, ni por qué me eligió a mí esa noche. Lo que sí sé es que nunca volveré a tomar ese desvío, y cada vez que me enfrento a un camino solitario, recuerdo esos ojos brillantes en la oscuridad, vigilando,
esperando, porque en las carreteras de México uno nunca sabe qué tipo de criatura acecha entre las sombras. No sé cómo empezar esta historia. Todavía cada vez que cierro los ojos veo ese maldito camión y siento un escalofrío recorrerme la espalda. Me llamaron loco, que seguro fue cansancio, una mala jugada de la mente por tanto café y tantas horas sin dormir. Pero esto no es algo que se olvide nomás así. Lo que viví aquella noche en las afueras de Ciudad Juárez, eso es algo que no se va. Manejo tráiler desde hace muchos años. Desde chamaco me subí al camión de mi jefe. Me enseñó las rutas, los peligros, cómo aguantar el sueño y qué hacer si la policía quería mordida. La carretera te enseña rápido, porque si no te cobra caro. Y créeme, hay cosas peores que quedarse sin frenos bajando una sierra. Aquel día todo empezó como cualquier otro. Me llamaron para un viaje express, recoger un cargamento y llevarlo hasta un rancho perdido en los alrededores de Juárez. El cliente era uno de esos que prefieren no hacer muchas preguntas. La paga era buena, así que no me importó. El despacho fue en una bodega al sur de Monterrey, justo antes de que el sol cayera. Cuando llegué, la puerta de la bodega estaba entreabierta y no había nadie alrededor. Ni guardias, ni personal. Solo un hombre flaco, con una gorra que le tapaba medio rostro, parado junto a un camión viejo, idéntico al mío. Me miró por un momento, como si ya me conociera, y solo dijo: «Es este. Súbelo, ya está listo». Me extrañó la prisa, pero el tipo era seco y se veía nervioso. Le pregunté qué llevaba la carga. Su respuesta fue rápida, cortante. «No es tu problema, compa. Tú solo maneja. He aprendido que en este trabajo a veces es mejor no saber». Sellé las puertas del contenedor y me puse en marcha sin preguntar más. El camino a Juárez siempre es solitario, más de noche. No es lugar para frenar mucho ni para confiar en los carros que se te acercan. A eso de media madrugada, en un punto sin señales ni luz, sentí cómo la carga se movía dentro. No fue normal. Fue como si algo enorme se hubiera levantado y vuelto a desplomar en el suelo. Frené de golpe en la orilla del camino, con el corazón a punto de salirse. Me bajé con una linterna en mano. El viento soplaba fuerte, y en la oscuridad todo suena más grande y más peligroso. Me acerqué a la parte trasera del camión, sintiendo la piel erizada. Las puertas estaban selladas, tal y como las dejé. Golpeé el contenedor con la palma. ¿Hay alguien ahí adentro? Silencio total. Solo el viento. Pero en ese instante, juro que escuché algo. Un susurro, algo leve, como si alguien o algo murmurara desde el interior. Me congelé por unos segundos, esperando otra señal, pero no pasó nada más. Traté de convencerme de que era el viento o el cansancio jugándome una mala pasada, y volví al volante con el alma pesada. Casi al amanecer llegué al rancho donde debía dejar la carga. Era un lugar olvidado por Dios, rodeado de montañas y cactus. Un hombre mayor, con barba blanca y sombrero, salió a recibirme. Bajó del porche, mirándome como si estuviera viendo un fantasma. «¿Otra vez tú?», me dijo con la voz entrecortada. Sentí un escalofrío recorrerme desde los pies hasta la cabeza. «¿Cómo que otra vez? Es la primera vez que vengo». El viejo frunció el ceño, retrocediendo un paso como si yo fuera a atacarlo. «Ese camión llegó hace 2 días. Mismito. Misma placa, misma carga. Yo lo vi con mis propios ojos. Ahí fue cuando me empecé a asustar de verdad. ¿Cómo era posible? El viaje no duraba más de 10 horas y yo nunca había estado aquí antes». Intenté explicarle, pero el viejo insistía en lo mismo. «Ya trajiste esa carga.
Hasta me señaló un galpón al fondo. Ahí está, el mismo camión. Fui directo al galpón y lo que encontré me dejó helado. Allí, en la oscuridad, había otro camión idéntico al mío. Misma pintura desgastada, mismas placas, incluso las mismas abolladuras en los costados. Era como si alguien hubiera copiado mi tráiler a la perfección. ¿Qué es esto?, balbuceé, con la boca seca. El viejo solo negó con la cabeza, como si él tampoco entendiera. No lo sé, muchacho, pero lo que sea que trajiste ya estaba aquí. Y no es nada bueno. El miedo me hizo temblar las piernas. Abrí las puertas del contenedor del camión que estaba en el galpón, y el olor que salió fue como un golpe en el estómago. Dulce, podrido, como carne que lleva días descomponiéndose bajo el sol. Dentro no había cajas ni productos, solo cosas. No sé cómo explicarlo. Eran figuras retorcidas, como cuerpos humanos deformados, pero no del todo humanos. Eran como muñecos de cera derretidos, mezclados con pedazos de piel y pelo. Retrocedí, con el estómago revuelto. ¿Qué carajo es esto? El viejo se acercó y me susurró al oído. Te lo dije, ya lo trajiste antes. Y nadie que traiga esa carga sale de aquí igual. Sentí que me quedaba sin aire. Corrí hacia mi camión, decidido a largarme de ese lugar lo antes posible. El motor rugió al arrancar, y sin mirar atrás, pisé el acelerador como si el diablo mismo me persiguiera. Pero la pesadilla no terminó ahí. Mientras avanzaba por la carretera de vuelta, el camión empezó a fallar. Las luces parpadeaban y el motor se ahogaba sin razón. Lo más extraño fue cuando vi algo por el retrovisor. Otro tráiler, igualito al mío, siguiéndome de cerca. No había forma de que alguien más tuviera ese mismo camión. Oh, sí. Apreté los dientes, sintiendo el sudor frío en la frente. Intenté acelerar más, pero el motor comenzó a toser, como si se fuera a apagar en cualquier momento. Miré de nuevo por el espejo y ahí estaba. El otro camión, cada vez más cerca. Las luces frontales me cegaban y por un segundo pensé que me iba a embestir. Y entonces pasó. Justo cuando ya no podía más, escuché una bocina ensordecedora y luego... silencio. El otro camión se desvaneció como una sombra. La carretera volvió a estar vacía, como si nada hubiera pasado. Llegué a la primera gasolinera que encontré y me bajé del camión, temblando de los pies a la cabeza. Me acerqué al despachador, buscando un poco de alivio en la voz de otro ser humano. ¿Todo bien, amigo?, me preguntó el muchacho mirándome raro. Sí, solo tuve un mal viaje. El muchacho asintió, aunque pude ver que no me creía. Mientras llenaba el tanque, noté algo raro en el parabrisas. Me acerqué para verlo mejor y casi me caigo del susto. Ahí, en el vidrio, había una huella de mano. Pero no era una huella normal. Los dedos eran largos, casi el doble de lo normal, y parecían derretidos en las puntas, como si hubieran tocado algo caliente. ¿Qué demonios?, murmuré, dando un paso atrás. El despachador se asomó para ver qué miraba, pero no pareció notar nada extraño. ¿Qué pasa? ¿Qué viste?, negué con la cabeza, sin saber cómo explicarlo. Nada. No es nada. Volví al camión con el estómago hecho un nudo. Me senté al volante, mirando la carretera delante de mí. El sol ya estaba alto, pero el frío en mi cuerpo no se iba. Apreté las manos contra el volante y respiré hondo. Sabía que algo no estaba bien, que algo había cambiado en mí desde que acepté ese cargamento. A partir de ese día, dejé de hacer preguntas en los viajes, porque hay cosas que es mejor no saber. Cosas que, una vez que las ves, ya no se pueden olvidar. Yo ya llevaba rato en este trabajo, ¿sabes? La carretera y yo somos viejos conocidos. Desde morrito me subía a los camiones con mi tío, y ahí aprendí lo básico: aguantar el sueño, no confiar en nadie y no parar por cualquier cosa. Pero lo que me pasó esa noche entre Saltillo y Monterrey,
Eso no fue cualquier cosa. Non ver eso fue otra cosa. Eran como las 3 o 4 de la mañana, la hora en que el cuerpo ya no responde, cuando los ojos se te cierran solos. Pero yo venía bien, fresco. Había pasado por una gasolinera y agarré un café bien cargado. La noche estaba fría, la carretera desierta y la radio, como siempre, encendida. No porque esperara escuchar algo, sino porque así me sentía menos solo. Todo estaba tranquilo hasta que sonó. No fue un pitido, ni una interferencia. Fue una voz, así de golpe. «Hola, ¿alguien me escucha? Ayuda, por favor». Sentí que el estómago se me encogía. Esa voz era suave, como si la mujer estuviera al borde del llanto. Me pegué al micrófono sin pensarlo. «¿Qué pasó? ¿Dónde estás?» Un silencio largo, demasiado largo. Luego, la voz volvió, entrecortada, como si hablara desde muy lejos. «Accidente. No puedo moverme, por favor». Ahí fue cuando la piel se me puso chinita. Le pregunté en qué parte estaba. Respondió con apenas un susurro. «Kilómetro 17. No estaba lejos. No me costaba nada echarle un ojo. Giré el volante y pisé el acelerador. Mientras más me acercaba al punto, más raro me sentía. La voz de esa mujer seguía resonando en mi cabeza, y algo en su tono, no sé, había algo que no estaba bien. Llegué al kilómetro 17 y frené en seco. Me orillé, apagué las luces y bajé del camión, esperando ver un carro destrozado, luces de emergencia, algo, pero no había nada. Solo el viento moviendo los árboles y el sonido de mis botas en el pavimento. Me asomé hacia ambos lados de la carretera, alumbrando con mi linterna, pero nada, como si todo estuviera en orden. Subí al camión y agarré la radio. «Estoy en el kilómetro 17. ¿Dónde dices que estás?» Otra vez el silencio. Y luego esa voz. Pero ahora sonaba más cerca. «Estoy aquí, contigo». El escalofrío que me recorrió no tiene nombre. Sentí que me habían vaciado un balde de agua helada por la espalda. Volteé al asiento del copiloto, pero no había nadie. El volante me resbalaba de las manos por el sudor. Algo no estaba bien. «¿Qué quieres?», murmuré con la garganta seca. Entonces la voz se rió, una risa suave, como la de un niño jugando al escondite. «No puedes dejarme aquí. Ya vienes conmigo». Mi corazón latía como si me fuera a estallar el pecho. Quise acelerar, irme de ahí cuanto antes, pero el camión comenzó a fallar. El motor tosía, la aguja del velocímetro bajaba. Era como si algo me jalara hacia atrás, como si no quisiera que me fuera. La voz volvió a sonar, suave, como un suspiro al oído. «Ya llegaste. No corras». Quería gritar, pero no me salía la voz. Miré por el espejo retrovisor y ahí la vi. Una sombra, sentada en el asiento trasero. Algo que no debería estar ahí. El volante se me fue de las manos. El camión se movió de un lado a otro, como si las llantas estuvieran sobre hielo. Frené con toda mi fuerza y el camión se detuvo de golpe, dejando un chillido largo en el pavimento. Me quedé ahí, con la respiración entrecortada, mirando por el espejo. Pero la sombra ya no estaba. «¿Quién eres?», susurré, más para mí que para ella. La radio volvió a encenderse. «Siempre contigo, siempre». Me bajé del camión temblando, como si tuviera fiebre. Afuera, la oscuridad parecía más densa, más pesada. Sentía que algo me observaba desde las sombras del camino. Pero no había nada. El motor del camión rugió solo. La puerta de la cabina se cerró de golpe y la voz sonó una última vez por la radio, más clara que nunca. «Te dije que no te irías sin mí». No esperé a ver qué pasaba. Me eché a correr sin mirar atrás, dejando el camión encendido en medio de la carretera. Desde esa noche no volví a manejar por esa ruta, pero esa voz nunca se fue. Cada vez que prendo la radio, ahí está, esperando. Y sé que algún día,
Cuando menos lo espere, la volveré a escuchar. La carretera te enseña muchas cosas y te las enseña a golpes. Cuando llevo mucho tiempo al volante, pienso que soy parte del camino, que cada curva, cada recta y cada montaña me conocen. Pero también aprendes que la carretera no tiene memoria, no te guarda respeto, y si la cruzas en el momento equivocado, te cobra caro. Todo empezó como una noche cualquiera. Bueno, eso pensé. Yo venía de León, cargado con electrodomésticos, rumbo a Guadalajara. Era una chamba sencilla, sin complicaciones. La ruta la conocía de memoria. Salamanca, San Martín de Hidalgo y directo al centro. Mi rutina era la misma. Reviso las llantas, lleno el tanque, checo que el remolque esté bien amarrado y me aviento al camino. Pero esa noche, desde el inicio, todo se sentía extraño. El aire estaba raro, pesado, como si algo estuviera esperando. Cuidado en la ruta, me dijo un colega antes de arrancar. La cosa anda brava con los robos en Guanajuato. Le hice caso, hasta cierto punto. Sabía que los rumores sobre asaltos iban en aumento. Las aseguradoras ya ni querían cubrir las cargas. Pero yo confiaba en la suerte. Siempre había llegado a salvo y pensé que esa noche no sería la excepción. La primera señal de que algo estaba mal fue la radio. Iba escuchando una rola cuando de repente todo se cortó. Solo quedó esa maldita estática, ese ruido que se siente más como un susurro. Le di unos golpes al aparato, pero no volvió. Ni modo. A viajar en silencio, murmuré, encendiendo un cigarro. El camino seguía tranquilo hasta que llegué a San Martín de Hidalgo. La luna estaba alta, pero de alguna forma la carretera se veía más oscura que nunca. Me acomodé en el asiento, pensando que sería un viaje largo, sin darme cuenta que lo más pesado estaba por venir. Iba a buena velocidad, no muy rápido, pero tampoco lento. Al tomar una curva cerrada, el camión empezó a temblar. Era como si algo lo empujara de lado. Agarré el volante con fuerza, pero el tráiler no respondió. ¡No me jodas!, grité, tratando de frenar. El remolque patinó, y entonces lo escuché. El primer impacto, luego otro y otro más. Los coches detrás de mí no tuvieron tiempo de reaccionar. Se armó la carambola. Los metales se aplastaban, los cristales se rompían, y las bocinas sonaban como gritos desesperados. Todo sucedió en segundos, pero sentí como si hubiera durado una eternidad. Cuando el camión por fin se detuvo, bajé rápido para ver el desastre. La carretera estaba llena de vehículos destrozados, pero no había ni un solo conductor a la vista. Las puertas de los coches estaban abiertas, como si todos hubieran desaparecido. ¿Dónde está la gente?, me pregunté, con el corazón latiendo como loco. Entre los escombros, lo vi por primera vez. Un hombre sin camisa, con la piel pálida y el cabello mojado, como si acabara de salir de un río. No dijo nada, solo me miró desde la distancia, con una sonrisa que no tenía nada de humana. «Oye, ¿estás bien?», le grité, pero no respondió. Di un par de pasos hacia él, y de pronto desapareció entre las sombras. Me quedé congelado, sin entender qué había pasado. Intenté convencerme de que solo era mi mente jugándome una mala pasada, pero sabía que algo raro estaba ocurriendo. Volví al camión, y fue cuando lo descubrí. La puerta del remolque estaba abierta, y la carga había desaparecido. «¿Cómo demonios?», murmuré, mirando el espacio vacío. Intenté arrancar el camión, pero el motor no respondía. Le di vuelta a la llave una y otra vez. Nada, solo el maldito sonido de un motor muerto. Y entonces lo sentí, una presencia detrás de mí. Miré por el retrovisor, y ahí estaba otra vez, el mismo hombre pálido, más cerca que antes. «No puedes dejarme aquí», susurró, con una voz que me heló hasta los huesos. Intenté abrir la puerta, pero estaba atascada.
Estaba atrapado dentro del camión, con ese ser observándome desde afuera. Al tercer intento, el motor rugió con vida. Aceleré con todas mis fuerzas y dejé atrás la escena del accidente. Llegué a Guadalajara con las manos temblorosas. El reloj del tablero decía que eran las 3 de la mañana, pero el cielo aún estaba negro como boca de lobo. Me detuve en una gasolinera, esperando encontrar algo de paz, pero la pesadilla no había terminado. Cada vez que miraba por el retrovisor, veía los mismos coches del accidente siguiéndome a lo lejos. No importaba cuánto acelerara o qué ruta tomara, siempre estaban ahí. Intenté llamar a la empresa para reportar lo sucedido, pero nadie contestó. La línea se cortaba después de unos tonos, dejando solo esa maldita estática. «Esto no puede estar pasando», murmuré, sintiendo que la desesperación me consumía. Miré hacia el horizonte y entendí. La carretera me había atrapado y no me iba a dejar ir tan fácil. Desde esa noche sigo manejando, pero nunca llego a ningún lado. Cada vez que tomo la carretera, veo los mismos coches destrozados, las mismas luces rotas y al hombre pálido, siempre esperándome. Si alguna vez tomas la ruta de León a Guadalajara y ves un tráiler blanco con un remolque vacío, no te acerques. Puede que sea yo, o tal vez alguien más atrapado en la misma maldición.